Muy bien, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos siguen todos los martes en el programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Sean todos bienvenidos. Qué bueno tenerles el día de hoy. Y Pastor Petco, bienvenido al programa. Gracias. Qué bueno tenerlo nuevamente el día de hoy martes 23 de julio. Así de que esperamos que ustedes sean bendecidos también con estos programas que salen todos los martes. Pueden compartir con otras personas el link, pueden compartir la información para que otras personas se puedan también beneficiar de cada uno de estos programas. Yo sé que muchas personas lo hacen y siempre están preguntándome, bueno, ¿dónde está la información para compartirla? Espero que ustedes sean de esas personas que compartan también estos mensajes. Vamos a comenzar con una oración. Les invitamos para que nos acompañen, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de hoy también poder estar en el programa de preguntas y respuestas. Gracias por las personas que nos siguen también cada martes. Te rogamos, Señor, tu bendición para ellos, bendición para cada uno de estos temas. Bendice al Pastor Petro que va a contestar las preguntas y nos va a compartir también acerca del tema de hoy. Te rogamos también que tú puedas bendecir tu iglesia a nivel mundial, tú puedas bendecir los hermanos que pasan necesidades, dificultades, bendícelas, Señor. Regálales también tu gracia en sus corazones. Danos tu bendición y el perdón de nuestros pecados. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos. No olviden que ustedes pueden escribirnos al correo de info@sda1844.org y ahí estaremos listos para contestar a sus preguntas. Si tienen alguna sugerencia también para el programa, si tienen algún tema en especial que quieran que tratemos, lo pueden hacer a ese correo. Muy bien, como ya ha sido anunciado desde la semana pasada, acerca de la segunda parte de esta temática que hemos iniciado, y hoy vamos a hablar acerca del ocultismo. La semana pasada estuvimos hablando acerca del espiritismo como tal, y hoy el título es el ocultismo. Pastor Petco, tengo algunas preguntas que seguramente también las personas que nos siguen pueden estar preguntándose. La primera es, ¿qué es el ocultismo como tal? Vamos a ver en la diapositiva la definición, pero en general ocultismo tiene que ver con poderes sobrenaturales o capacidades o posibilidades sobrenaturales. Y eso incluye todo tipo de intentos de medios, comunicarse con poderes, también de magia, de diferentes influencias sobrenaturales que la gente cree que existen bajo algunos señales especiales o algunas piedras específicas. Todo eso es ocultismo. Todo la posibilidad de adivinar el futuro de una persona. Todo eso es lo oculto o la conexión con lo sobrenatural. Bien, yo creo que, gracias, es algo interesante porque de por sí el ser humano quiere saber lo oculto, ¿no? Quiere saber lo que de pronto no está revelado y quiere meterse en ese mundo. Por eso Satanás tiene mucho resultado en esa parte, comenzando con Eva, ¿no? Porque ella quería saber qué era lo que pasaba, por qué Dios le había dicho, no coman de este fruto, todo lo demás menos de este, no lo toquen, no se acerquen a él. Entonces, algo había, entonces ella quería saber, bueno, eso detrás, ¿qué hay? Y ahí es donde el enemigo puede entrampar a las personas, porque es saber lo oculto, ¿no? Como usted dice, todo este asunto. Bueno, había una segunda pregunta que
que tengo acá, pero creo que usted contestó parte de esta, no sé si podemos añadir algo más, y es las cosas que incluyen en este tipo de prácticas como tal. ¿Hay alguna lista de cosas que podemos incluir o que las personas incluyen en ese tipo de prácticas? Bueno, vamos a ver que la Biblia menciona varios de ellos. En el Imperio Babilónico, los emperadores, el Egipto también tenían sus magos, tenían sus astrólogos, tenían sus caldeos, gente que fueron educados para poder adivinar el futuro, para decirle al rey qué va a pasar. Que podían, por ejemplo, ellas creían que las estrellas tienen un poder sobre el destino de la persona, dependiendo de la posición de las estrellas. Todo eso es la astrología. También la adivinación por tirando cartas, observando la palma del mano. Hay muchas formas paganas de adivinación. Hay algunos que tiran huesos, otros que tiran frijoles, otros que no sé qué. Y todo eso son en el antiguo tiempo, cuando existían esos pueblos paganos, ellos presentaban sacrificios de animales y dependiendo de cómo corría la sangre, cómo está el corazón del animal y esto y lo otro, también adivinaban. Todo eso es ocultismo y claro, está muy relacionado con el espiritismo, porque si el espiritismo, la primera parte de el engaño de Satanás fue que no vas a morir, pero la segunda parte del engaño es que nos vamos a convertir como los dioses. Sí. Y esta es la parte del ocultismo donde nosotros podemos o tenemos acceso a un poder sobrenatural y podemos alcanzar algunas calidades que no son comunes, que son normalmente se prescriben a los dioses. Sí. Ya, interesante, ¿no? Porque todas estas cosas creo que no son nuevas. Algunas de las que usted mencionó también están registradas en la Biblia, ¿no? Sí, El sí, sí. asunto de tirar las varas o las piedras o cosas así de esto, cartas. Todos estos asuntos que fueron prácticas también que en tiempo del pueblo de Israel, ¿no? Solo que hoy seguramente está incrementado más. Se han creado, el enemigo ha creado otros tipos de información o otros tipos de asuntos para ese tipo de información que el enemigo quiere quizás revelar a las personas que usan esta forma de creencia, ¿no? Ya, hay una pregunta más y ¿tiene que ver esto también con las sociedades secretas? ¿Tiene que ver el ocultismo también con las sociedades secretas o es un asunto muy diferente? Y sí tiene que ver, por ejemplo, depende de las sociedades, pero muchas de las sociedades secretas están conectadas con el ocultismo. Ellos tienen procedimientos o rituales que, de acuerdo de su creencia, tienen poderes sobrenaturales. Ellos tienen señales del ocultismo, marcas, por ejemplo, como fue la swástica en Alemania. Adolfo Hitler creía que esa swástica tiene un poder sobrenatural. Y así muchos de esos sociedades secretas, ellos usan ese tipo de señales o lo están llevando como una cadena en su colgada o todo eso, pensando que esas señales o protege del mal o te trae éxito y tiene una influencia sobre nosotros. Todo eso que tiene que ver con un poder sobrenatural, no importa de qué forma, y todo eso cae bajo el ocultismo. Ya, Sí. no sé si, gracias, no sé si ahí incluye todos los asuntos que a veces los países colocan en ciertos asuntos propios de cada
insignia, ¿no? Las insignias que se usan, ya sea en un escudo o en algún asunto que representa a ese país, como tal, tiene cierto significado, ¿no? Y le dan ciertos significados, pero esos significados tienen que ver también con el espiritismo, con el ocultismo, creo que es parte de lo que usted está mencionando. Bueno, eso también depende mucho qué significado se aplica. Por ejemplo, nosotros no creemos nada de eso y que una señal no significa nada. Y si existe o no existe, si la ponen o no la ponen, eso no va a tener ninguna influencia porque sabemos que el poder del Espíritu Santo no se puede comparar con nada. El poder de Dios es supremo y no se puede comparar con nada, pero hay gente que están esclavos de esos prejuicios, si es un gato negro, si es una situación así o esa, si alguien me miró de tal Entró manera, una mariposa, ellos, una mosca, exactamente, ellos interpretan o te intentan de trae un mensaje. interpretar todo Sí, de una forma sobrenatural. En el mismo tiempo debemos entender que nosotros sí tenemos una relación con un poder sobrenatural que es Dios. El bautismo de Espíritu Santo no es nada común, es un asunto sobrenatural. Y por eso que vemos que cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio, varios de esos magos se acercaban y querían obtener el poder de los apóstoles, porque ellos pensaban que eso se vende como todo otro. tenían riqueza, sí. Sí, sí. Es interesante, ¿no? Y eso es lo que hoy en día a la gente le llama la atención, ¿no? Porque quieren ser ricos y muchas personas se entregan a este tipo de trabajos y así adquieren riquezas y adquieren cosas en este mundo, pero están vendiendo su alma al enemigo, ¿no? Bueno, si ustedes tienen preguntas, no olviden, pueden hacerlas, por favor, al correo de info@sda1844.org. Si hay más preguntas en relación a este tema o a otro tema en relación a lo que estamos hablando. Sí, próxima semana vamos a tener un programa especial con el multimedia, departamento de multimedia, pero después vamos a seguir con la última presentación que es la posesión de demonios. Ok, Sí. está bien. Así que preparan sus preguntas, envíanla, porque es un tema muy importante y en algunos países eso no es un problema, pero en algunos países hay muchísimas personas endemoniadas, muchos de ellos vienen hasta la iglesia, Así es. entonces hay preguntas que queremos contestar. Yo creo que es un tema bastante interesante porque como usted dijo, en la iglesia hay muchos casos de esos que llegan las personas y después aparecen con ciertas manifestaciones y bueno, entonces pueden hacer sus preguntas para ese programa. Por hoy vamos a dar el tiempo para que se pueda dar una explicación más amplia acerca de las preguntas que tuvimos el día de hoy. Sí, vamos a observar algunas diapositivas y ver el texto de ellos. En el primero que vamos a ver aquí es una lista de símbolos ocultos y pueden ver un ojo, la estrella con 5 ángulos y todo eso son señales egipcios, babilónicos. Tiene que ver con la serpiente, adoración al diablo, una cruz que es boca abajo, cabeza abajo. Todo eso intenta de recordarle que es anticristiano, que es contra el cristianismo. Y pues así es de verdad, todo eso es netamente satánico. La definición, aquí tenemos en el Webster Diccionario, es una teoría o práctica oculta, creencia o estudio de la acción o influencia de poderes sobrenaturales o paranormales. Eso es una definición de qué es el ocultismo. Y si se recuerda, la vez pasada hemos hablado del espiritismo.
El espiritismo fue la conexión directa con los muertos y la creencia que los muertos siguen existiendo y hablando y comunicándose con nuestro mundo. Sin embargo, el ocultismo es algo parecido, pero bastante distinto al mismo tiempo, porque el oculto no solo tiene que ver con espíritus de los muertos, sino con todo tipo y práctica de sobrenaturales o paranormales, que es, por ejemplo, de uno caer en un trance y se le aparece qué va a suceder, cómo va a suceder algunas cosas y da testimonio. Todo eso son situaciones paranormales. Vamos a ver qué dice la Biblia. Se mencionan astrología, magia, caldeos, adivinos. Muy preocupado por el sueño, que evidentemente era una predicción de advertencia, el rey lo repitió a los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, pero aunque el sueño era muy explícito, ninguno de los sabios podía interpretarlo. Entonces podemos ver que en el reino babilónico, el rey tenía esas personas para que lo ayuden, para que él podían saber, por ejemplo, si hay una guerra, si hay un problema en el reino, entonces él intentaba de resolver esto aconsejando los astrólogos que le decían cómo están las constelaciones de las estrellas y qué influencia tienen ellos, de magia, de los caldeos, los adivinos, para adivinarle el futuro, adivinarle qué es que va a suceder. Y como el reino babilónico no tenía nadie con que conectarse directamente con Dios, no tenía la religión correcta, no tenía el conocimiento correcto con la existencia de Dios, entonces aprovechaban todo eso que es pagano, oculto o satánico, de acuerdo de la Biblia. La práctica de magia también está presentada en la Biblia como algo muy común. Había muchos devotos de los artes mágicos y se había escrito numerosos costosos libros para explicar estos misterios. Ahí en este bastión de la superstición y la hechicería, el apóstol Pablo trabajó durante varios años y el poder de Dios se manifestó poderosamente por medio de su siervo y la curación de los enfermos, de la expulsión de los malos espíritus. Así que podemos ver que no es que la Biblia habla contra todo que es sobrenatural. Lo contrario, los apóstoles tenían un poder sobrenatural. Sin embargo, ese poder sobrenatural fue el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y la práctica de la magia es un asunto satánico. Y 90% es prácticamente una ilusión. Recordémonos, por ejemplo, que en Egipto, cuando Moisés presentó la serpiente que se convertía en su bastón, entonces los magos también hicieron serpientes con sus bastones. Sin embargo, dice el espíritu de profecía que no es que ellos convirtieron los bastones en serpientes, sino hicieron una apariencia de serpientes. La gente estaban henchizados, podían ver serpientes, pero la realidad no iba ninguna serpiente. Y por eso la Biblia dice que la serpiente de Moisés se lo comió a todos y no quedó nada. Entonces entendemos que la práctica de la magia no es tanto una conversión de materiales, un milagro verdadero, sino es más la apariencia de un milagro. Es un truco, es un engaño, una mentira. Y por eso todo estaba en los libros bien escrito, cómo se procedía para que este engaño funcionaría.
Vamos a ver algunos más, Hechos de los Apóstoles, páginas 288. Al quemar sus libros sobre magia, los conversos de Efesios demostraron que las cosas al que antes se habían delentado ahora los aborrecen. Fue por medio de la magia que habían ofendido especialmente a Dios y puesto en peligro sus almas. Y fue contra la magia que mostraron tanta indignación. De esta manera, dijeron evidencias de una verdadera conversión. ¿Qué podemos entender aquí de ese testimonio? Que la magia no es nada inocente. Y lamentablemente hoy día, presentándolo en muchas películas, en muchas novelas, eso aparece hasta divertido y muchos jóvenes lo miran como un juego, como una cosa inocente. Sin embargo, aquí se ve claramente que practicar algo con la magia es netamente ofensivo a Dios, porque se abandona su poder, no se busca la interveniencia de Dios, sino se invita el enemigo para que Él intervenga en nuestra vida de una manera sobrenatural. Vamos a ver un otro testimonio, la práctica de la magia. La práctica de la magia todavía continuaba entre ellos hasta cierto punto. Así que tenemos aquí una evidencia en donde el apóstol Pablo predicaba y hasta gente que se interesaba en el evangelio, que seguían los preceptos de Dios, todavía tenían esa creencia y esas prácticas de practicar la magia. Convencidos de su error por los acontecimientos que había ocurrido recientemente, le hicieron una confesión completa a Pablo y reconocieron públicamente que sus artes secretas eran engañosas y satánicas. Muchos hechiceros también abjuraron de la práctica de la magia y recibieron a Cristo como su Salvador. Reunieron los costosos libros que contenían más misteriosas cartas de Efesios y los secretos de su arte, y los quemaron en la presencia de todo el pueblo. Así que entendemos es que la práctica de la magia muchas veces se practica ocultamente, secretamente. Es una función mental, la gente lo puede hacer en casa, no públicamente. Y eso sucedía en Éfesos, que mucha gente se interesaban, veían como Pablo curaban los enfermos, pero ellos no podían distinguir claramente si eso es el poder de Dios o es el poder de la magia. Entonces muchos siguieron practicando sus prácticas mágicas hasta un día que ellos se conectaron con Jesús y el Espíritu Santo lo convenció que las prácticas de magia son netamente satánicas, son anticristianos. Y entonces, como una señal de su conversión, ellos quemaron sus libros y dejaron de practicar todo eso. Por eso es muy importante entender que si alguien que escucha ese programa y quiere ser un cristiano, el primero que debe hacer es abandonar ese tipo de práctica. Un otro punto de ocultismo, si se recuerdan, en el Imperio Babilónico fue la astrología. Y aquí tenemos en el libro de Isaías, se menciona exactamente esa práctica pagana que fue muy popular en este tiempo. Estás cansado de tus muchos consejos, que se levanten ahora a los astrólogos. Los astrólogos lo pronosticaron
buscadores mensuales y te salvan de estas cosas que te han de venir. He aquí serán como rastrojo, no se librarán del poder de la llama, no harán quien te salve, no habrá quien te salve. Aquí podemos ver que los pueblos paganos tenían esa práctica, buscaban un apoyo en la astrología y adivinaban las cosas que van a suceder. Sin embargo, ¿qué dice el profeta Isaías? Que eso es una vanidad. Y todos esos astrólogos, y quien confía en los astrólogos, no recibirá ninguna salvación. No le salvará de las llamas del fuego, ni de los desastres naturales. Nadie te puede salvar porque es una creencia vana, vanidosa. No tiene bajo sí ningún poder verdadero. Y aquí así podemos entender, hermanos y hermanas, que debemos separarnos de todo eso. Es otra práctica que es muy engañosa y hasta en internet la gente va y ve su horóscopo, va a ver si este día es buen día para ellos y esto y el otro. Todo eso es una adoración de los planetas, es una idolatría y es netamente contra la voluntad de Dios, es un ocultismo, es prácticamente una adoración de ídolos, y es muy importante que nosotros nos separamos de esto. Y nuestros jóvenes que quizá piensan que es un juego y algo inocente, deben entender que eso es una religión, eso es una creencia pagana muy antigua y que tiene que ver con un engaño satánico. Una otra forma muy practicada hoy día es la adoración del sol, pero con ejercicios. Por ejemplo, yoga es uno de estos. Hay posiciones que tienen nombres complicados de la idioma india, pero ellos tienen conexión directa con la adoración del sol. Y hemos tenido testimonios de hermanos que provienen de ese territorio de India. Ellos saben que esos ejercicios se hacen cuando el sol se está elevando. Entonces los adoradores del sol se ponen adelante del sol, se inclinan delante del sol, y muchas de esos ejercicios mantiene la creencia que por hacer esta posición especial, la energía del sol entonces se absorbe en el cuerpo. Y otra forma de conectarse con el sobrenatural, con la influencia de los planetas, pero en realidad eso es pura adoración del Dios del sol, como se creía en este tiempo. Vamos a leer un testimonio de patriarcas y profetas. La novena plaga asestó el duro golpe a uno de los dioses más grandes de Egipto, el dios del sol, Ra, que había sido adorado continuamente desde los primeros tiempos de la historia conocida de este país, en una tierra donde casi nunca había nubes en el cielo. El sol era reconocido como un poder infalible que proporcionaba calor, luz, vida, crecimiento al mundo entero. Todos los reyes egipcios se consideraban hijos de Ra y llevaban esta expresión en su título. Entonces podemos ver que una de las religiones paganas más antiguas incluía la adoración de los planetas y especialmente del sol. Por eso debemos ser muy cuidadosos, no solo con el domingo, que es una otra señal oculta de adorar el sol,
sino también con ejercicios físicos, con yoga y con diferentes otros ejercicios ocultos. Aquí venimos a la pregunta que hemos recibido de las sociedades secretas. Y no vamos a mencionar una lista de todas las sociedades secretas, pero aquí eso es una señal masónica. Los masones son secretos o fueron secretos en Alemania y en algunos lugares europeos, pero en Estados Unidos no son secretos. Uno puede ver las logias masónicas en todos los lugares. Ellos ponen sus señales en sus automóviles, así que eso no representa ninguna secrecía aquí en Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ver que Dios quiere que nosotros nos apartamos de todas esas sociedades porque ellos contienen algunas prácticas, algunos rituales ocultos que son aborrecidos a Dios. Es un gran error que los hombres se unen a las sociedades secretas. Esta es una trampa que resultará en la pérdida de las muchas almas. Cristo ha comprado a los seres humanos con su propia sangre y que el hombre se venda a una sociedad secreta es una deshonra para el Redentor. De este modo se pervierte el intelecto y se pone al servicio a que se opone a Dios. Así que entendemos que no es nada inocente ser parte de una sociedad secreta, por eso cada persona que quiere ser bautizada en la iglesia del Señor debe primero contestar públicamente delante de la iglesia, dar testimonio que no es miembro a ninguna sociedad secreta o otra iglesia religiosa. Lectura de la mano es también un asunto muy común y por muchos se considera un juego inocente. Sin embargo, vamos a ver que eso no tiene ninguna inocencia en su propia forma. El arte o la práctica de supuestamente interpretar el carácter de una persona o predecir su futuro examinando la palma de su mano es la lectura de mano. Y entendemos que esa práctica, muchas personas dicen, pues vamos a ver si puede adivinar, vamos a ver si puede adivinar. Pero esto es, ese tipo de adivinación también usan conocimiento oculto, rituales ocultas y tiene que ver con ¿cómo decir? Abandonar el servicio de Dios y inclinarse en una creencia que no es bíblica, no está propuesta de parte del Señor. Porque sabemos que nosotros podemos o tenemos la posibilidad de cambiar nuestro futuro dependiendo de la vida que tenemos hoy y si nosotros nos entregamos al Señor. Así que no hay ninguna predestinación, especialmente predestinación al mal, predestinación a enfermedades, a la caída. Es por eso que no necesitamos de ninguna manera ser dependientes, vendernos, como decía el testimonio antiguo, interior, vender nuestra salvación por una cosa semejante. Otro son las lecturas de cartas y vamos a ver que los testimonios también mencionan ese tipo de vicio o esas costumbres. Nos preocupará experiencias que glorifican a Dios, el que decidimos cuál en su voluntad al dejar caer una carta o una moneda a observar cómo cae. No. Pruebas como estas arruinarán la experiencia religiosa de quien los adopte. Todo aquello que depende de tales cosas para recibir orientación necesita ser reconvertido. Es muy interesante
ese testimonio con monedas, con cartas, con piedras, con cualquier cosa, la gente la tiran y intentan de adivinar qué significa esto, de acuerdo de la palabra del Señor y la sierva del Señor. Eso es una práctica peligrosa. Si nosotros entramos en esto, vamos a arruinar nuestra experiencia religiosa. Vamos a hacerlos dependientes de circunstancias y cosas que Dios no ha revelado, que son parte de su forma de comunicación con nosotros. Una otra forma de, un otro vicio, vamos a decir, es el juego de cartas, el teatro, el baile, los juegos de cartas, el juego de azar, la embriaguez, son todos pasos en el camino del vicio y la disipación. Aquel que habiendo recibido la luz de la verdad presente persiste en aventuras de este camino, no es digno del nombre de cristiano. Así que una vez más entendemos cuál peligroso pueden ser este tipo de vicios. Nos hacen adictos, nos hacen conectados con esto y no podemos nosotros como cristianos practicar ese tipo de cosas. Adoración de ídolos también es una parte del ocultismo. Si los ídolos son de piedra, si son de madera, pero de todas maneras se cree, si son cristianos, como iconas o figuras en las iglesias, que se cree que son milagrosos, y si tú la besas, si tú la inclinas, si tú la enciendes una vela, entonces ya se te cumple tu deseo, tus oraciones serán escuchadas. Todo eso es adoración de ídolos. Sabemos que hasta la cruz, que es una señal muy común y presenta prácticamente, representa el cristianismo como tal, si se adora o se cree que la señal de la cruz tiene un poder sobrenatural, ya eso es un ocultismo, ya eso es una idea muy equivocada. Los israelitas habían presentado tanta adoración de ídolos que sus ideas sobre la ley de Dios eran confusas. Aquellos que honraban a Dios clamaban a Él como angustia del espíritu por que rompiera su esclavitud y la sacara de la tierra de su cautiverio para que pudieran ser libres para servirle. Dios escuchó sus clamores, levantó a Moisés como su instrumento para liberar a su pueblo. Así, queridos hermanos, nosotros también debemos salir del Egipto. Si estamos involucrados en cualquier tipo de ocultismo, debemos entender, debemos rebuscar nuestra vida y separarnos de todo ese tipo de vicios, porque de una manera podríamos ver que está contra Dios y el Espíritu de Dios no puede morar en nosotros si nosotros nos entregamos de ese tipo de prácticas. Y de otro punto de vista, esas prácticas prácticamente eliminan la comprensión correcta de la religión. Y en un momento nosotros podemos llevarnos a un terreno donde tenemos una comprensión de Dios totalmente equivocada, y eso puede causar la pérdida de nuestra salvación y vida eterna. También podemos ver que de punto de vista de una restauración de nuestro carácter, ese tipo de prácticas no tienen ningún valor. Lo contrario, son muy peligrosos. Vamos a ver que el espiritismo y el ocultismo son muy parecidos en su forma de ser y tienen atrás de todo un mismo espíritu satánico. El espiritismo moderno y las formas de la antigua brujería y la adoración de ídolos, todos esos
teniendo como principio vital la comunicación con los muertos, se fundan en aquella primera mentira con el que Satanás engañó a Eva en Edén. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, seréis como dioses. Ambos se basan en la falsedad y la perpetúan, por lo que proceden del padre de la mentira. Entonces entendemos que debemos cumplir con la profecía de Apocalipsis 18, que dice: entonces oí otra voz del cielo que decía: salir de ella, pueblo mío. ¿Salir de dónde? De Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Babilonia es, sabemos que es la Iglesia Católica, que está llena de todas esas prácticas del ocultismo, pero también a las iglesias que se representan como hijas de Babilonia. Entonces, para obtener la salvación y para llegar a un lugar salvo, debemos salir de Babilonia. La verdad va a triunfar. Vamos a ver, la verdad triunfará. El tercer ángel se levantará la victoria. Triunfarás tú con ella. Alabanza a ella de tú quedarás atrás. Huye de tu refugio seguro. Aférrate a la esperanza puesta delante de ti en el Evangelio. La vida eterna puede ser tuya. Avanza, avanza hacia la meta del supremo hallamiento en Cristo Jesús. Mi corazón te anhela. Quiero que dejas a un lado todo ídolo y Cristo limpiará el templo del alma de toda contaminación. Jesús ha hecho todo lo que un Dios podía hacer por ti y por mí y por el mundo entero. Y si perdemos el cielo, será una terrible pérdida para todos aquellos que no obtengan la vida eterna. Ese testimonio es muy importante para todos nosotros porque entendemos que si uno ha practicado la hechicería, si ha tenido algo oculto en su vida, no significa que él es sin esperanza. Lo contrario, si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús, ¿qué dice él? Él limpiará nuestro templo, él limpiará nuestro corazón, él nos preparará para la vida eterna. Así que, hermano y hermana, no se terrifican si han tenido alguna conexión así o si equivocadamente ha practicado algo semejante en su vida. Arrepiéntense, apártense de todo eso que está mal, recibe Cristo en su corazón, confesa sus pecados, sus dificultades, y Dios es fiel para perdonarnos y para darnos lo que nosotros necesitamos para la vida eterna. Amén. Bien, muchas gracias, Pastor Petco, por esa información tan clara y acerca de este tema sobre el ocultismo. Hay muchas cosas que seguramente ustedes pueden preguntarse acerca del ocultismo, porque se mencionaron varias cosas que el enemigo usa y aparentemente son cosas que no son inofensivas a veces, ¿no? Que no son tan complicadas, inofensivas, pero el enemigo trabaja de una manera fácil, como usted mencionó. El testimonio que dice el baile, el teatro, los juegos de cartas, juegos de azar, ciertas cosas que aparentemente no son tan ofensivas, pero el enemigo está ahí puede llevarnos. El horóscopo también, creer que entonces si nació en tal fecha, entonces va a tener esto, va a tener lo otro, va a tener riqueza o va a pasarle esto, lo otro. Son creencias que las personas pueden entrar en un terreno peligroso. Pero creo que usted ha mencionado algo interesante de lo que sucedió en tiempo del apóstol Pablo y cómo ellos tuvieron que deshacerse de todo, ¿no? Cuando
se menciona que quemaron los libros, o sea, no es solamente decir, bueno, ya no creo más, pero dejo este libro ahí y entonces no, ya no lo voy a creer, no lo voy a leer, pero va a estar ahí. No, es un asunto de que si alguien ha caído en ese problema, como usted mencionó, ha entrado en esa dificultad de estar creyendo en esos asuntos de ocultismo, esto nos indica que debemos deshacernos completamente. Quemar los libros quiere decir es olvido total. Eso debe ser quemado. O sea, si de pronto tenemos algún asunto de música, porque ahí puede ser otra forma, la música, si tenemos música que no es cristiana, si tenemos películas no cristianas que son peligrosas, todas estas cosas deben ser quemadas, o sea, sacadas de la casa, alejadas, porque así de esta manera el enemigo no va a tener oportunidad de poder entrar nuevamente, porque si permitimos algo poquito podemos dar oportunidad que ahí el enemigo vuelva otra vez. Creo que esa es la conclusión, ¿no? Así es, así es. Y el engaño del ocultismo tiene un poder increíble. Yo me recuerdo, fuimos en Brasil y con un pastor, con un hermano, estábamos paseando en el centro. Entonces ahí vimos en esos edificios enormes de oficinas un señor bien vestido con su traje en la calle y una gitana, una mujer gitana, y empezó a hablarle algo, No, no sabíamos de qué están hablando, pero entonces el hombre se pegó a la mujer. Entonces sacó su billetera y empezó a darle dinero, le dio dinero. Entonces ella le hablaba la oreja, le hablaba. Ella ya quería irse y ella le hablaba. Bueno, de nuevo sacó la billetera, le dio más dinero. Entonces ya quería irse, entonces ella otra vez en la oreja, le hablaba. Otra vez sacó la billetera, le dio dinero y nosotros nada más para que observando, sí, observando cómo estaba atrapado y una trampa el hombre, cómo su mente ella tenía ese poder de cautivar su mente, su interés, y él sacrificó todo su dinero ahí con esa mujer, increíble. Y así es, ¿qué quiero decir? Es que a veces las cosas parecen muy inocentes, pero cuando uno permite que el enemigo se acerca, entonces es increíble la influencia que tiene. Así es. Muy interesante y queridos hermanos y hermanas, creo que es un tema que necesitamos estudiarlo con mucho cuidado porque como Pastor Petco menciona, el enemigo tiene poder. Es cierto, si nosotros nos dejamos llevar por estas ideas, por estas creencias, tiene el poder para entramparnos, pero hay un poder más grande y es el poder de Dios. Lo que hicieron los apóstoles en su tiempo, reprender el enemigo en el nombre del Señor Jesús, hizo de que estas personas pudieran abandonar esas prácticas y esas creencias y convertirse en el Señor. Así que hay poder en el Señor para poder hacer esta conversión, ¿no? Hay un asunto y es que a veces el enemigo utiliza ciertas cosas también como animales, gatos, perro, alacrán, y ciertos animales que va a ser para utilizarlos para hacer sus creencias, ¿no? Eso no quiere decir que esos animales sean diabólicos, ¿no? No, sino que es una forma como se utiliza para hacerlo también para el mal, ¿no? Así como el sol es una bendición, trae luz para el mundo, trae energía para las plantas, para nosotros lo necesitamos, pero el enemigo también, como usted lo mostró, él lo utiliza para el mal. Ese es el problema, ¿no? Dios nos ayude para que podamos ser muy cuidadosos. También la serpiente que Moisés usó para la salvación de los israelitas, para si le mordía una serpiente venenosa, miraban la serpiente de bronce y se curaban. Pero ¿qué sucede? Con el tiempo, esa serpiente de bronce se convierte en un ídolo. Un ídolo, así es. Entonces debían demolerla
y quemarla para que el pueblo de Dios no se confunde para adorar la serpiente. No es la serpiente que le dio la salvación, en ese caso fue Dios, pero solo un símbolo de Jesús es que se mostraba. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Hasta una cosa buena la podemos convertir en un ídolo en nuestra vida. Ya, así es. Hay muchas personas que de pronto, como usted mostró, ciertas cosas que el enemigo usa y dice, y si lo ve en la casa de pronto, inocentemente, en una ventana, oye, usted tiene esto que es peligroso, pero son cosas de pronto de imaginación también. Entonces, pero si la persona cree en eso y lo hace con ese objetivo, ahí está el problema. Así de que, queridos hermanos y hermanas, si ustedes tienen preguntas, no olviden hacerlas al correo de info@sda1844.org. Allí estaremos contestando sus preguntas o sugerencias o si quieren algún tema en especial. Así que esperamos que ustedes puedan continuar con nosotros. Muchas gracias por las personas que nos han motivado, nos escriben mensajes también. El Señor les bendiga. Y vamos a dejar por hoy hasta acá. No olviden, la próxima semana vamos a tener un programa especial de multimedia, así de que no se lo pierda. Y vamos a tener el tema que queda pendiente acerca de las posesiones, ¿sí? Posesiones espiritistas y todos estos asuntos lo vamos a ver después. Vamos a concluir el programa de hoy con una oración, por favor. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos a compartir tu palabra y los testimonios de hermana White, de acuerdo de tu santa voluntad, Señor, y cómo debemos protegernos de las religiones del ocultismo, religiones paganas, prácticas paganas que tienen su origen en la mentira del enemigo. Ayúdanos, Señor, a ser libre de todo eso, salir de Babilonia, de las prácticas babilónicas y purificar nuestra vida, purificar nuestros corazones. Libre tu pueblo, Señor, de todas esas prácticas que a veces aparecen inocentes y como un juego, pero en realidad tiene en su fondo una adoración de los ídolos. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestros corazones, nuestra vida, proteger nuestras familias, nuestros jóvenes de toda esa influencia del mundo. Ayúdanos a apartarnos del mal, de toda influencia del enemigo y a aferrarnos a Jesús y a su salvación, recibir su Espíritu Santo y ser protegidos por sus ángeles celestiales. Te pedimos, Señor, no porque lo merecemos, pero en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, Pastor Petro, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que ustedes hayan sido bendecidos hoy. Y nos veremos en la próxima semana en el programa especial de multimedia. Señor les bendiga. Amén.